Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Tras unos días de vacaciones que hemos pasado a las tierras altas de Escocia, que podéis ver en nuestro Facebook, hoy volvemos al Tajo y traemos la review de uno de los teléfonos más interesantes de los últimos meses. Hoy en Neuronas Tecnológicas analizamos el Venetor. ¡Comenzamos! Empezamos, como es habitual, repasando su diseño y sus materiales de construcción. Deciros que en este caso estamos ante un terminal de 5 pulgadas que tiene unos marcos relativamente bien conseguidos, lo que hace que sea muy cómodo y con un tamaño bastante compacto. Sus medidas exactas en este caso son 70,3 milímetros de ancho por 142 milímetros de alto y solamente 7,9 milímetros de grosor, mientras que el peso se queda en aproximadamente 140 gramos. En cuanto a los materiales usados, tendremos plástico para recubrir todo su marco y toda su parte trasera, aunque eso sí es de muy buena calidad. Y tengo que deciros que, al contrario que ocurre con la versión de color negro, esta versión de color gris azulado repele muy bien las huellas y no se ensucia tanto como aquella. Deciros que el acabado general de este teléfono es bastante correcto y que podría ser una mezcla, por ejemplo, entre un Nexus 4 y un Meizu Mini. La verdad que el ensamblaje está muy bien hecho, pero sí es cierto que a estas alturas de la película, pues un poco de metal o aluminio se antoja prácticamente necesario. Si nos fijamos ahora en el frontal del teléfono, veremos que en su parte frontal nos encontraremos con el altavoz para conversaciones, diversos sensores y la cámara delantera del teléfono. Mientras que si nos vamos a la parte inferior de este frontal, encontraremos la clásica botonera de Android serigrafiada y no retroiluminada y que se encuentra fuera de la pantalla. Deciros en este caso que tendremos un botón Home que, si lo presionamos, hará la función de multitarea y que a sus lados estarán las teclas de retroceso y de menú. Visto el frontal, veamos ahora los marcos. En su lateral derecho encontraremos la botonera para subir y bajar volumen, así como el botón de power o encendido, mientras que en el lateral izquierdo no tendremos botón alguno. En su parte superior encontraremos únicamente el jack de 3,5 para auriculares, mientras que si nos vamos al marco inferior encontraremos un micrófono de cancelación de ruido y un puerto de carga micro USB. Además, en este marco inferior podremos encontrar una muesca para poder retirar la tapa trasera del teléfono, ya que este no es unibody, y así podremos tener acceso a los slots para las tarjetas SIM. En este caso el teléfono es dual SIM y admite dos tarjetas micro SIM, y también para la tarjeta micro SD. Deciros que en este caso la batería no es removible. Ya para terminar el repaso estético, en esta parte trasera podremos encontrar la cámara principal del teléfono junto con un flash LED, en este caso monotono, y también tendremos nuestro sensor de huellas. Más abajo encontraremos el logo de la marca serigrafiado junto con el altavoz principal del dispositivo. En cuanto al sensor de huellas, deciros que funciona al contacto, es decir, como los sensores de Huawei. Bastará con que pongamos el dedo encima para que se desbloquee el teléfono sin necesidad de encender previamente la pantalla. Obviamente no es el más rápido del mercado, pero su efectividad es bastante buena y hace su función correctamente. Muy bien, visto el apartado estético, vamos a hablar ahora de la pantalla de nuestro smartphone. Como os decía al principio, tendremos en este caso un panel IPS con una diagonal de 5 pulgadas y una resolución respecto al frontal del teléfono del 68%. En este caso la resolución será de 720 HD, lo que nos arrojaría una cantidad de 294 píxeles por pulgada. En este caso contaremos además con protección Corning Gorilla Glass 3 y también tendremos tecnología 2,5D para suavizar los bordes y la unión de la pantalla con los marcos del dispositivo. Visto los números, deciros que estamos ante el clásico panel IPS que cumple perfectamente. Los colores son muy fieles a la realidad, el visionado es muy correcto y tanto el brillo en interior como en exterior cumple sobradamente. Ni que decir tiene que esta resolución HD le sienta de fábula a un tamaño de 5 pulgadas. En cuanto al tema del audio, deciros que con auriculares suena muy bien, mientras que con el altavoz principal el sonido es alto, pero sí es cierto que puede llegar a distorsionar un poco y perder algo de claridad. No obstante, os pongo un vídeo para que lo podáis ver por vosotros mismos. Siguiendo con el tema multimedia, vamos a hablar ahora del apartado fotográfico de este Venetor. En este caso, deciros que contaremos con un sensor principal de 13 megapíxeles y apertura focal 2.0. Deciros también que contaremos con un flash LED, en este caso monotono, y que también tendremos autoenfoque y un estabilizador digital de la imagen y no óptico.
Tras los números, la experiencia nos indica que estamos ante una cámara bastante correcta. Es más, quizá están un poco por encima de muchos teléfonos de este rango de precio, pero sí es cierto que la velocidad y el enfoque pues son un poquito lentos y podrían ser mejorables. No obstante, las fotos son bastante correctas, sobre todo en condiciones de buena luminosidad, ya que en condiciones de baja luminosidad pues el teléfono palma como la gran mayoría. Respecto al tema de la grabación de vídeo, deciros que podremos grabar en resolución 1080 Full HD a 30 frames por segundo y que en este caso no tendremos posibilidad de grabar en slow motion. En cuanto a la aplicación de cámara, deciros que es bastante sencilla, aunque eso sí podremos manejar algunos parámetros interesantes como podrían ser la ISO, la exposición o por ejemplo el balance de blanco. También podremos sacar fotos en panorámica o en modo HDR. Ya para finalizar, hablaremos del aspecto selfie. Deciros que en este caso contaremos con un sensor de 5 megapíxeles y que las fotografías pues son correctas. En el caso del vídeo podremos grabar en resolución 720 HD. Repasado el aspecto fotográfico, vamos a ver ahora el hardware que monta este Vernetor. En este caso contaremos con un procesador de 8 núcleos firmado por MediaTek, el 6753, corriendo a 1,3 GHz y le acompañará en este caso la GPU Mali T720. En cuanto a la memoria RAM, deciros que en este caso contaremos con 3 GB y que el almacenamiento interno será en este caso de 16 GB, de los cuales 10 serán libres para poder instalar juegos y aplicaciones. Asimismo, esta memoria interna se podrá ampliar mediante tarjeta microSD de hasta 64 GB. Bueno, pues en este punto tengo que deciros que este Vernetor tiene un rendimiento sobresaliente que nos ha dejado muy impactados. La verdad que como podéis ver en las imágenes, le hemos pasado juegos como puede ser el FIFA, como puede ser el Nova o el Asphalt y los han movido todos perfectamente. No ha presentado ningún tipo de lag o ralentización e incluso con la multitarea no ha cerrado ninguno. Como podéis ver, hemos cambiado de un juego a otro y sigue funcionando perfectamente. Por lo tanto, un 10 tremendo para Vernet por el rendimiento de este Tor. En cuanto a la conectividad, deciros que contaremos con soporte para redes 4G LTE y que además incluye la banda 800. Tendremos también pues lo típico, ¿no? Wi-Fi, Bluetooth, GPS, en este caso también tendremos radio FM y también conexión OTG mediante el micro USB. Y es a través de este puerto micro USB que podremos cargar nuestra batería de 2800 mAh, que además está dotada con tecnología Quick Charge de carga rápida. En aproximadamente poco más de una hora la podremos tener a full y la verdad que en este caso se antoja una cuantía más que suficiente, ya que si lo unimos pues al tamaño de la pantalla y a la resolución de la misma, no deberíamos tener mayor problema para llegar al final del día, aunque eso sí, siempre dependerá del uso que hagas de tu smartphone. Terminado el repaso al hardware, vamos a hablar ahora de otro aspecto sobresaliente de este Vernetor, como es su software. Deciros que en este caso tendremos Android 6.0 Marshmallow corriendo prácticamente en su versión stock y que su velocidad y agilidad nos ha recordado en muchos momentos a la experiencia que hemos tenido con Google Nexus. En este caso todo se mueve de una manera muy fluida, súper ágil, sin ningún tipo de lag y es toda una delicia. Ojalá que muchas marcas pudiesen implementar su trabajo sobre la versión de Android Stock, porque la verdad que la experiencia de usuario se sobreexpone o se potencia de sobremanera, ¿no? Y es todo una delicia poder trabajar sobre dispositivos de este tipo. La verdad que en este caso otro 10 para Vernet. Muy bien, terminado ya el repaso a nuestro dispositivo, vamos a ver ahora cuál es su precio y su disponibilidad. Y para ello vamos a contactar con nuestro corresponsal en Bel Air, el profesor Smiley. ¿Qué tal, profesor? Muy bien, Borja, y un saludo a todos los seguidores del canal. Vamos al lío. El precio de este teléfono es 115 euros, toda una ganga. Muy bien, profesor, muchas gracias. Hasta otra y cuídese. Gracias a ti. Y ya sabéis, Vans, 20 vueltas. Ah, y balones a Will. Visto el precio, vamos a hablar ahora de sus pros y sus contras. Como primer punto positivo vamos a elegir obviamente la experiencia de usuario. En este caso metemos en el mismo saco lo que sería el rendimiento y el software, ya que van de la mano y hacen que la experiencia de usuario con este Vernetor sea una auténtica maravilla. Como segundo punto positivo vamos a elegir la relación calidad-precio. Tenemos que decir que el precio de 115 euros nos parece un auténtico escándalo y que la relación versus la calidad está muy bien conseguida en este dispositivo. Y en cuanto a sus puntos negativos, vamos a empezar diciendo que nos gustaría que los materiales de construcción pues fuesen otros. Vamos a ver, el teléfono está bien ensamblado, está bien acabado, pero sí es cierto que el plástico ya se empieza a quedar un poco obsoleto y que se requieren unos materiales más nobles como podrían ser el metal o el aluminio. Y como segundo punto negativo, vamos a elegir en este caso la velocidad de enfoque y la velocidad de disparo. Vamos a ver, la cámara de este teléfono es bastante correcta, hace muy buenas fotografías, sobre todo en condiciones de buena luminosidad, y es posible
posiblemente de las mejores cámaras de su segmento de precio, pero sí es cierto que la velocidad de enfoque y de disparo pues son un pelín cortas y esto se podría solucionar seguramente con una actualización de software. Así que repasado ya los pros y los contras, toca hacer ahora una valoración personal sobre este Vernetor. La verdad es que nos ha gustado mucho, su rendimiento y su experiencia de usuario es prácticamente única y sin competidor en este rango de precios. Si buscas un teléfono que sea muy equilibrado y con un rendimiento pues la verdad que es muy bueno y a un precio relativamente contenido, este Vernetor puede ser una gran alternativa. Dicho lo cual, colorín colorado, mañana llueve en Nicaragua y nosotros volveremos la semana que viene con más review. Hasta entonces, sed malos, cuidaos neuróticos.